volatilidad con un IBEX 35 que se daba la vuelta y cae ahora un 0,17%, perdiendo los 8.500 puntos. Analizamos el mercado con la ayuda de Josep Prats, gestor de Avant European Quality. Josep, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás viendo el contexto de los mercados? Estábamos viendo una jornada de recuperación en Europa, ha abierto un positivo también Wall Street. Ahora, sin embargo, hemos visto cierta volatilidad en estos últimos minutos y, en cualquier caso, calibrando todavía si esto es un stand-by, si es la calma antes de la tempestad o si una respuesta de Rusia a esas sanciones internacionales podría de nuevo hacer saltar las alarmas. Bueno, yo creo que más que el juego de sanciones o no sanciones, de momento las sanciones son mínimas, son totalmente testimoniales, tanto las americanas como las inglesas como las europeas. Hablan pues de congelar cuentas o de personas concretas, algún pequeño banco, cosas completamente menores, ¿no? El suministro de gas, por ejemplo, sigue funcionando. Se ha dicho que el Nord Stream 2 se va de momento a postergar, pero el gas que ya estaba entrando sigue entrando. Es decir, no hay sanciones de verdad en este momento. Lo que estamos es haciendo un poco de tira y afloja para ver realmente en qué acaba la incursión rusa en Ucrania. Si se queda en quedarse en los territorios en los que ya influían, de manera indirecta y no oficial hasta ahora y de manera oficial en este momento, o siguen más allá. Dicho de otra manera, mientras no tengamos bombardeos, mientras no tengamos tanques luchando unos contra otros, misiles volando o aviones bombardeando, las cosas no han cambiado demasiado y estamos en esa situación. Vemos si realmente esto se convierte en una guerra o son sencillamente pues, presiones y escaramuzas, ¿no? Esa es la gran cuestión y la modulación de las sanciones va muy en función de todo esto, ¿no? Los mercados, desde luego, han caído desde máximos del orden de un 9% en Europa, pero esta caída no recoge una alta probabilidad de guerra. Si pensáramos realmente que puede haber una guerra con miles de muertos, con grandes bombardeos, con gran cantidad de víctimas y con una interrupción muy fuerte de las relaciones comerciales y diplomáticas, estaríamos cayendo muchísimo más, ¿no? Josep, entre otras cuestiones, seguimos asistiendo a esa escalada de las presiones inflacionistas. Hoy conocíamos ese IPC de la eurozona en enero, un avance del 5,1%, marcando récord de encarecimiento de precios. Entre las principales partidas en esa subida, los precios energéticos, si observábamos cómo la inflación subyacente se ha frenado hasta el 2,3%, veníamos de un máximo del 2,6% y, por supuesto, este es un dato a vigilar y un dato que monitoriza muy de cerca el Banco Central Europeo, que por cierto en apenas unas semanas, ya en marzo, vamos a tener esa segunda reunión de política monetaria, todas las miradas puestas en ella, porque ahí sí esperamos que puedan todavía avanzar. ¿Alguna cuestión más con respecto al conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania y, por supuesto, con respecto a la inflación? ¿Cómo has visto el dato y qué podríamos esperar por parte de ese Banco Central Europeo? Bueno, el dato es el que se esperaba más o menos, ¿no? Décima más, décima menos. Para mí la que hay que seguir sin duda es la subyacente. La inflación publicada total depende de manera determinante de los precios de la energía. Más de la mitad de la inflación total es atribuible a los precios de la energía. La subyacente, siendo alta, 2 con algo, no es excepcionalmente alarmante, ¿no? Si el objetivo de inflación a largo plazo para la Unión Europea, para la eurozona concretamente, es del 2%, tener en algún momento un 2,3, un 2,4, un 2,5, entra dentro de la normalidad, ¿no? Evidentemente, los precios del petróleo y del gas no se van a volver a multiplicar por 3 en un año, ¿no? Si se quedaran en los niveles actuales, pues no tendríamos más inflación derivada de este hecho, ¿no? Por tanto, yo creo que las previsiones que apuntan a que a partir de la segunda mitad del año la inflación publicada irá descendiendo porque el componente de energía ya no tendrá la fuerza de incremento de inflación que está teniendo comparando los últimos 12 meses, son adecuadas. En la medida en que la inflación no se traspase a los salarios, no habrá inflación subyacente alta. Y los salarios algo subirán en Europa, algo de contagio pequeño de esta subida de precios puede haber en la negociación, pero poco. Es cierto que la subida de salarios mínimos en simultánea en varios países, en Alemania, en España, en Francia, presiona algo al alza de los salarios, pero no vemos realmente en Europa riesgos de que de manera crónica nos instalemos en inflaciones, por decirlo de alguna manera, superiores al 3%. Si nos instalamos en inflaciones del orden del 2 con algo, pues bueno, podría ser
la excusa para que el Banco Central finalmente abandonara una política de tipos que, incluso con inflaciones del 1,5 o del 2, era bastante absurda, ¿no? Que era la de tener tipos negativos. Yo creo que es una buena ocasión para que dentro de este año nos pongamos ya en tipos cero, por lo menos, que veamos a final de año un Euribor ligeramente positivo y que, bueno, que repunte toda la curva de tipos del orden de un punto porcentual, y aún así tendríamos, pues, el año que viene, a finales del año que viene, tipos cortos que no llegarían al 1, tipos largos que no pasarían mucho del 2, y eso seguiría siendo, pues, una rentabilidad real ligeramente negativa o cero, ¿no? Que es muy buena para la bolsa. En el lado de los resultados y de los protagonistas empresariales, hoy si miramos a la bolsa europea tenemos a Stellantis y Danone liderando las alzas. Stellantis batiendo previsiones de ganancias tras esa fusión desde hace un año, y Danone también, bueno, pues la segunda que más sube. Y eso tras rendir cuentas en los que los beneficios se han quedado por debajo de las previsiones de los analistas. ¿Qué te han parecido estos resultados y qué recorrido pueden tener este tipo de acciones? Sobre todo, bueno, pues teniendo en cuenta los momentos que vimos de incertidumbre, donde buscamos valores defensivos, donde estamos pendientes de toda esa tensión internacional y, por supuesto, de la inflación. Yo creo que los resultados de Stellantis concretamente han sido buenos. Es una compañía que ha mejorado muchísimo el margen operativo sobre ventas, desde niveles del 7% aproximadamente a niveles cercanos al 12%, y esto ha venido básicamente por el incremento de precios de venta. Es decir, ha vendido coches de gama más alta en promedio que los que vendía en los años anteriores, y con unos precios que han crecido claramente por encima de la inflación general, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que en unidades prácticamente ha vendido las mismas unidades que en el año 2020, y sin embargo en ventas pues un 14% más, ¿no? Una subida de precios ha sido del 11-12% en general. Esta es una característica que hemos visto también en Danone en cierta medida, pero en Danone de forma mucho más moderada, ¿no? Hemos visto que en Danone también se cambia el mix de ventas y se va hacia ventas de mayor valor añadido, de mayor precio, y de hecho el muy pequeño crecimiento de ventas que ha tenido Danone, algo superior en el cuarto trimestre, y por esto ha sido bien tomado por el mercado, viene de la mano justamente de este cambio de mix de ventas, ¿no? Más que del incremento de unidades, que de hecho han vendido pues menos unidades que en los años anteriores de muchos de sus productos, ¿no? Yo diría que la característica de ambas compañías ha sido esto, que no han crecido en unidades físicas, en ventas, pero sí han crecido muy notablemente en mix de mayor valor añadido en el caso de Stellantis, con mayor precio de las marcas de coches que tienen unos precios más altos. El coche medio del grupo Stellantis se ha vendido a 25.000 euros, y pensemos que hay muchos coches de precio relativamente bajo, como los Citroën, como los Fiat, como los Peugeot, y sin embargo en Danone pues el resultado no ha sido tan bueno. Realmente Danone ha ganado lo mismo que el año pasado. Es decir, no ha podido crecer en beneficio porque se le han estancado las ventas en unidades físicas, aunque ha subido algo los precios y ha podido compensar la subida de costes, ¿no? Yo diría que son buenos resultados para Stellantis y, bueno, el cuarto trimestre bueno para Danone, el conjunto del año no tanto. Josep, tenemos también muchos resultados empresariales en España. Algunas de estas compañías están liderando las alzas, como es el caso de Robi, Endesa, Iberdrola también en el lado positivo. Capitalizando las pérdidas tenemos a Indra. Por hablar de las que más sube y de la que más baja en el selectivo español, ¿cómo estás viendo el comportamiento de Robi, sobre todo teniendo en cuenta que fue el año pasado cuando pasaba al IBEX 35, y cómo ves a Indra? Para Robi ha sido determinante, sin duda, pues su participación en el proceso de fabricación de vacunas, ¿no? Esto ha sido lo que ha supuesto un cambio radical para las cuentas de resultados de Robi, y en la medida en que pensemos que esto puede seguir vigente durante un tiempo relativamente prolongado, pues tendrá el viento de cara. Además, pues la capacidad de hacer frente a esta demanda de fabricación de vacunas, pues le podría reforzar en sus vínculos con grandes compañías farmacéuticas que podrían en el futuro pues confiar más en Robi para este tipo de actividades. Es decir, no son grandes investigadores, no son grandes descubridores, pero sí son muy eficientes desde el punto de vista industrial, ¿no? Y bueno, es lo que explica la subida de Robi. En el caso de Indra, yo creo que el mensaje que se da cuando venimos ya después de muchos años en general en toda Europa de ver cómo las antiguas empresas públicas pues se van privatizando paulatinamente, aunque el Estado se quede con una participación relativamente relevante para poder influir en el caso de que actúen en sectores estratégicos, como es el caso de Indra, que tiene muchos contratos con la administración pública, concretamente algunos de ellos ligados a la defensa.
el hecho de que se incremente la posición de los poderes públicos en una compañía no es visto como algo muy normal o muy habitual, ¿no? Realmente o se mantiene estanca o incluso disminuye, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué se hace esto? Pues el mercado puede preguntarse si realmente es que no hay otros accionistas que quieran tomar el relevo a los precios actuales. Esta es la pregunta primera que el mercado se hace, ¿no? Entonces, bueno, es un poco preocupante. En general, además, si no solo el Estado es el principal accionista, sino también es uno de los principales clientes, ¿no? Al final, ser accionista minoritario en una empresa en la que el principal cliente es a la vez también el principal accionista, te puede hacer sembrar muchas dudas sobre cuáles vayan a ser los precios de transferencia y a qué precios vas a tratar a tu principal cliente si eres tú mismo, ¿no? Pues Josep Prats, desde Avante, muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis de los mercados. Muy buenas tardes. Gracias.